Este bloque es presentado por Abasto Norte. La cría de peces en tajamares, en pequeños espacios adecuados para la cría de peces, va tomando mucho impulso en el Paraguay. Pero hay un punto crítico que hay que tener en cuenta, que es la alimentación de los peces. ¿Cómo se hace la preparación de alimento para los peces? Eso, ABC Rural fue a la Facultad de Ciencias Veterinarias y con el doctor Gerardo Santa Cruz mostró cómo se deben preparar los alimentos y en qué forma hay que darle a los peces. Estamos en la división de procesamiento y nutrición de peces del Departamento de Pesca y Agricultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias. A continuación le queremos mostrar los distintos ingredientes nacionales que contamos para producir el alimento balanceado para peces. Como pueden observar, tenemos materias primas como la plasma animal, el maíz, fuentes vegetales como fuentes animales de proteína y energía que son componentes del alimento balanceado. La mezcla de estos ingredientes en proporciones necesarias según la categoría que vamos a preparar, sea iniciador, crecimiento o terminación de peces, va a depender netamente de la cantidad de ingredientes que vamos a usar. Como por ejemplo, para una categoría terminador, utilizando maíz, utilizando afrecho, harina de carne, bovino o harina de pescado procesada, podremos tener un alimento de 26% de proteína que forma parte ya de la alimentación de engorde. Posteriormente, vimos los ingredientes que se utilizan para la producción de alimentos para peces, de acuerdo a la categoría de los mismos. Como ustedes ven, el maíz, la principal fuente de energía en nuestra formulación, viene en granos, generalmente se consume en granos. Tenemos la harina de soja, que es un producto del procesamiento, de la extracción del aceite de la soja, quedando la harina de soja. No confundir con la cascarilla de soja. La cascarilla de soja tiene alto contenido en celulosa. El afrecho de trigo es un producto que tenemos todo el año, como tenemos industrias harineras. Es un producto estable en precio y estable en cantidad. Este es un producto que estamos usando mucho acá, que es el popí de mandioca. Resulta ser que en nuestro país la mandioca tiene un precio muy barato. Entonces lo que nosotros hacemos es, molinamos la mandioca, la secamos o en un secadero o valiéndonos de la misma naturaleza y deshidratamos. Eso lo almacenamos y tenemos harina de mandioca en forma de popí. Y también tenemos la fuente de proteína muy importante, pero también tiene que saberse que la dosis es necesaria en un máximo de 20% para cualquier formulación. No hay que exceder, por ejemplo, en el caso de utilización de harina de pescado como de harina de carne y hueso bovino o porcino, que son subproductos de la industria que faena animales y que como subproductos nos da este material. Una vez que contamos con todos los elementos para producir nuestro alimento, ¿qué debemos hacer? Los peces no pueden consumir el maíz, la soja de esta forma. Debe mezclarse todo y debe homogeneizarse hasta un tamaño que el pez pueda consumir cuando es chico, según su categoría, o que yo pueda transformar esto en pellets. ¿Qué representa el pellet? El pellet es la aglomeración del balanceado de forma que el pez pueda consumir según el tamaño de su boca a medida que pasa el tiempo. ¿Nosotros de qué nos valemos con eso? De tecnologías hechas por nosotros. Tras citar los ingredientes que se utilizan para la preparación de alimento balanceado para peces, el doctor nos explicó cómo se pueden conocer las cantidades para preparar la ración. Estos ingredientes, según el porcentaje que yo voy a incluir, puedo hacer la categoría crecimiento o la categoría terminador con los porcentajes de proteína. ¿Por qué proteína? Porque a diferencia de otras especies, el pez no necesita tanta energía como otras especies para llegar a término, por la condición de que él está en el agua. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, en el caso del maíz, uso 35% de maíz, que es mi componente energético, que me aporta aproximadamente 9% de proteína y más energía, sumado a la soja, que uso 24% de soja en esta formulación, sumado a 22% del afrecho, que es otro componente energético. La soja, recuerden que es un componente proteico. Además de la harina de carne y hueso
bovina o porcina aportaría 18% a la fórmula. Sumado a eso tenemos un componente energético muy aprovechable que estaría rondando los 1 a 2% dentro de la fórmula, que es el popí de mandioca, que es como una harina de mandioca, que la mezcla de estos componentes, por ejemplo acá, mezclando completamente, nos daría en teoría una proporción de hasta 32% de proteína para la categoría crecimiento e incluso el terminador. Una vez mezclados los productos, ¿qué se hace? Pero esto después va a pasar por un molino con el objetivo de homogeneizarlos hasta llegar al punto de 1 milímetro. Este 1 milímetro nos da para que el pez, a medida que pase el tiempo, vaya pudiendo consumir el polvo según la capacidad de su sistema digestivo. Este polvo también yo puedo transformarlo en pellets. El pellets es la aglomeración a través con agua y después se deshidrata de este material para que el pez pueda consumir y aprovechar en su totalidad. Posteriormente vimos un equipo fabricado en el Departamento de Acuicultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias que sirve para poder molinar y mezclar los ingredientes. Tenemos un diseño de un molino comercial con el objetivo de mostrar el proceso de homogeneización del alimento balanceado. Como pueden ver, tenemos diferentes medidas de zarandas por el cual pasa el balanceado hasta que llegue a ser polvo. En este caso nuestro trabajamos con zarandas de 1 milímetro. Por el molino se logrará homogeneizar el producto. Metemos el producto de diferentes tamaños para que salga uniforme. El producto terminado debería tener una consistencia uniforme para que se pueda dar directamente a los peces o que se pueda transformarlos en pellets. Es importante recalcar de que si el productor no dispone de una maquinaria eléctrica, podría usar un molino común para molinar, dependiendo de qué volumen de peces está apuntando a producir. Como también existen maquinarias mixtas, que a través de un solo motor se podría diseñar que sea un molino de un lado con una capacidad de carga mucho menor y que del otro lado te dé un molino de carne. Ese molino de carne, sin las asas que cortan, se podría utilizar como un peletizador. Luego, el doctor nos mostró una peletizadora artesanal. A continuación les mostramos un diseño muy artesanal hecho por estudiantes de la Facultad de Veterinaria que utilizaron esta maquinaria con dos fines. Uno, molinar carne de pescado o carcasa de pescado para producir un alimento de origen animal. En este caso sería silado de pescado. A partir de eso le sacamos las asas que cortan y tiene una función de peletizadora. La peletizadora lo que hace es a ese balanceado que nosotros molinamos, homogenizamos, después de ser hidratado, genera un proceso que comprime. Esta compresión con el molino de carne nos da como fideos. Estos fideos son los que después de deshidratarlos quedan como los pellets. Incluso pueden ser almacenados por 1 a 2 días si tuviéramos una humedad relativamente baja. Entonces de esta forma nosotros demostramos cómo se puede usar. En el caso que uno no tenga la herramienta eléctrica, uno puede hacerlo manualmente con molinos de carne. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, si el pellets recién preparado es entregado al pez, este se hundiría y no habría certeza de si consume o no el alimento. Lo ideal es secarlo para que, gracias a la ausencia de humedad, le genere una pequeña densidad para que el mismo pueda flotar y así ver cómo es consumido. Pero, ¿cómo se debe manejar el alimento pelletizado? Este producto pelletizado que nosotros produjimos lo ponemos en bandejas. Lo ideal es que esto sea bien esparcido para poder después disponer en secaderos. Si las condiciones climáticas, sol radiante, lo podemos exponer directamente al sol. Si no tenemos esa facilidad, podemos preparar algún lugar que nos dé las condiciones. En este caso tenemos un secadero artesanal diseñado por estudiantes de la facultad. Son 2 tambores unidos. Acá le voy a mostrar cómo al colocar acá me da para 4 bandejas. Este secadero tiene varias funciones. Yo puedo secar acá, puedo secar pescado, puedo secar carne de pescado, puedo hacer secado de balanceado porque este material me permite generar una corriente de aire. En este caso natural, no tenemos electricidad, el aire ingresa, sale por la altura natural de arriba. Si yo tengo una fuente para producir calor, como puede ser carbón
o puede ser leña, yo le puedo prender fuego a una cámara totalmente hermética que diseñó el doctor Alejandro Pino para que genere el calor necesario para calentar el aire. No significa que el humo generado acá pasa a la cámara de secado, solo que el aire que se calienta a través del paso de un ventilador calienta el aire y ese aire genera una temperatura excelente para el secado de productos. El doctor nos explicó qué cantidad de alimentos se le debe dar a los peces de acuerdo a la categoría. Es importante recalcar que el alimento diario de los alevines, juveniles o terminadores de peces no debe ir más allá del 5 a 7% del peso corporal de estos peces. A través de biometría uno determina qué tamaño y qué peso está teniendo los peces. Estos peces no deben consumir más del 5% para que sea aprovechable para ellos el alimento. En este caso, por ejemplo, para un pez de aproximadamente 5 gramos, se debe multiplicar el peso del pez, que es 5 gramos, por el 5% de su peso, que daría un resultado de 0,5 gramos por día en 2 tomas, de mañana y de tarde, para mayor aprovechamiento del alimento. Si yo tengo 100 peces, ese 0,5 gramos por pez voy a multiplicar por la cantidad de peces que tengo. Si tengo 100 peces, va a ser 0,5 gramos por 100 peces. Este ajuste debe realizarse mínimamente cada un mes para que la alimentación sea controlada y que estos peces puedan absorber los nutrientes, transformarlos en carne, que va a ser el producto que se va a consumir posteriormente o comercializar. Finalmente le consultamos, ¿qué pasa con los peces si se les da alimento en exceso y no en forma racional? Cuando se le da en exceso el alimento, primero, como todo animal, tiene un rango de saciedad. Ellos llegan a no querer consumir más el alimento. ¿Qué pasa con ese alimento que yo puse de más? El alimento se descompone y descompone el agua, afectando la calidad del agua donde ellos están. Recuerden que ellos no pueden ir a ningún lado. Ellos, todo aquel daño que reciben va a afectar sobre ellos mismos. Aparte de eso, el organismo de estos peces, cuando llega al límite de transformación en proteína, en carne de pescado, se acumula como grasa. La optimización del alimento va a ir a la transformación de carne, no en la acumulación de grasa, que en este caso puede ser grasa visceral en los peces.